Un rey vampiro instaló cámaras para vigilar a sus trillizos paralizados, temiendo un sabotaje. En cambio, vio a una joven empleada doméstica sosteniendo a cada bebé, y sus extremidades inmóviles comenzaron a moverse bajo su toque. Lo que él no sabía era que, cada vez que curaba a sus hijos, ella moría lentamente, y él estaba a punto de sacrificar la eternidad para salvarla. Don Carlos Montemayor no había dormido en 47 días. No es que los vampiros necesitaran dormir, pero lo anhelaban. La oscuridad tras los párpados cerrados ofrecía un escape, un breve respiro del peso de la inmortalidad. Pero durante las últimas 6 semanas, cada vez que intentaba descansar, los escuchaba. El tejido mecánico de los respiradores, el pitido constante de los monitores cardíacos y, debajo de todo, el terrible silencio de 3 bebés que deberían haber estado llorando, sus hijos, sus herederos, 3 bebés perfectos nacidos con pulmones que funcionaban y corazones que latían, pero cuerpos que no se movían. Los doctores lo llamaron síndrome miasténico congénito, con un componente genético desconocido. Don Carlos lo llamó una maldición. Alguien había hecho esto. Alguien había envenenado su linaje, y cuando los encontrara, la muerte sería una misericordia que nunca recibirían. Ahora estaba de pie en su oficina privada en el ala este de la hacienda Montemayor, observando a los equipos de instalación perforar agujeros en paredes de caoba que habían permanecido en pie durante 200 años. La hacienda se extendía por 120 hectáreas de la sierra de Chihuahua, lejos de las miradas indiscretas de los humanos. Dinero viejo, lo llamaban los humanos. No tenían idea de cuán viejo. «Señor, ¿estamos terminando las cámaras de la guardería ahora?», dijo Marcos, su jefe de seguridad. El hombre era humano, exinfante de marina, leal hasta la médula y lo suficientemente inteligente como para no hacer demasiadas preguntas. 16 ángulos, visión nocturna, audio lo suficientemente sensible como para captar un susurro. «Bien». La voz de don Carlos era fría, controlada. Por dentro, la rabia se enroscaba como una serpiente. «Quiero cada segundo grabado. Triple redundancia en los servidores. Si alguien está saboteando a mis hijos, tendré pruebas». Marcos se movió incómodo. «Las enfermeras dicen que es solo mala suerte, señor. A veces estas cosas pasan. La mala suerte no golpea a los 3 niños de forma idéntica». Don Carlos se apartó de la ventana, y Marcos dio un paso atrás involuntariamente. Incluso después de 5 años de empleo, el hombre todavía se encogía ante el contacto visual directo. Un buen miedo significaba respeto. Mis hijos estaban sanos al nacer. Puntuaciones Apgar perfectas. Luego, en 72 horas, parálisis completa. Eso no es la naturaleza, Marcos. Eso es un diseño. «Sí, señor. Déjame». Marcos prácticamente huyó. Don Carlos regresó a la ventana, observando cómo las nubes de tormenta se acumulaban sobre el Popocatépetl. La tarde de primavera era fresca, agradable para los estándares vampíricos. Debería haber estado celebrando. Después de 3 siglos de existencia, finalmente había encontrado a alguien con quien valía la pena formar una familia. Sara, el nombre de su esposa, todavía le dolía al pensarlo. Ella murió en el parto. No por el alumbramiento en sí, sino por algo que los doctores no pudieron explicar. Falla orgánica. Habían dicho que el sistema se apagó por completo a los pocos minutos del nacimiento de los trillizos. La había sostenido mientras se desangraba, indefenso por primera vez en 300 años. Ahora sus hijos también estaban muriendo. Lenta, incrementalmente, sus cuerpos rindiéndose pieza por pieza. Los mejores especialistas pediátricos del país los habían examinado. Todos dijeron lo mismo. La parálisis era permanente, progresiva y finalmente fatal.
Los bebés se asfixiarían cuando sus músculos respiratorios dejaran de funcionar. 6 meses, quizás un año. Inaceptable. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcos. Cámaras en vivo. Código de acceso enviado a tu correo seguro. Don Carlos se dirigió a su escritorio, una antigüedad de Guadalajara que había ganado en un juego de cartas en la Ciudad de México en 1842. Su laptop se veía absurda sobre su superficie ornamentada, antigua y moderna, como él mismo. Inició sesión en el sistema de seguridad y su pantalla se dividió en 16 paneles, todos mostrando la misma habitación. La guardería era blanca y estéril como un hospital. 3 cunas médicas formaban un triángulo en el centro, cada una rodeada de equipo de monitoreo. Tubos, cables, máquinas manteniendo vivos a 3 pequeños cuerpos. Las enfermeras se movían entre ellos con eficiencia practicada. El turno de noche, doña Carmen Morales, cincuentona, 30 años en cuidados neonatales. David Hernández, más joven, ex especialista en terapia intensiva neonatal del Hospital General de Guadalajara. Ambos minuciosamente investigados, ambos caros, ambos inútiles. Don Carlos los observó trabajar, revisaban signos vitales, ajustaban sueros, tomaban notas en tabletas, profesionales, incluso compasivos, pero los bebés permanecían inmóviles como muñecos. Adelantó rápidamente el metraje. Los días pasaron borrosos. Diferentes enfermeras, las mismas rutinas, nada sospechoso, nada útil. A las 3:17 a.m. del jueves por la mañana, algo cambió. Don Carlos se enderezó, su mano congelada en el ratón. Una joven había entrado a la guardería, no por la puerta principal que usaban las enfermeras, sino por la entrada de servicio que conducía a la cocina. Llevaba un sencillo vestido gris, uniforme estándar del personal de limpieza de la hacienda, cabello oscuro recogido en un chongo, pequeña, quizás 60 metros, complexión delgada. Hizo zoom en su rostro, pero ella mantuvo la cabeza baja. El ángulo era incorrecto. No se suponía que estuviera allí. El personal de limpieza tenía órdenes estrictas. Nadie entraba a la guardería excepto el personal médico, sin excepciones. La mujer se acercó a la primera cuna, la de Emiliano, su primogénito, por 3 minutos. Miró por encima del hombro, comprobando si alguien la observaba. Luego metió las manos temblorosas entre los barrotes de la cuna. Tocó el pequeño brazo de Emiliano, sus dedos suaves, vacilantes. Luego cerró los ojos. Don Carlos se inclinó más hacia la pantalla, su antiguo corazón latiendo más rápido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Rezando? ¿Algún tipo de ritual? Los dedos de Emiliano se movieron. Fue sutil, solo un espasmo, apenas visible incluso en la transmisión de alta definición. Pero don Carlos había observado a estos niños durante 47 días sin dormir, memorizando cada centímetro de sus cuerpos inmóviles. Ese dedo se había movido. Estaba seguro. La mujer retiró la mano bruscamente, jadeando. Incluso sin audio, se maldijo por no haberlo exigido antes. Pudo ver su asombro. Se tambaleó hacia atrás de la cuna, agarrándose al borde de un mostrador para apoyarse. Todo su cuerpo temblaba. Permaneció allí durante 3 minutos, respirando con dificultad. Luego, imposiblemente, se movió a la segunda cuna. Sofía, su hija, su única niña. La mujer repitió el proceso. Toque suave, ojos cerrados, quietud. El pie de Sofía se movió. La mujer casi se cae. Se apoyó en un carrito de suministros, derribando un recipiente de hisopos de algodón. Su rostro finalmente se volvió hacia la cámara y don Carlos tuvo su primera vista clara. No podía tener más de 25 años, piel pálida, ojeras, bonita de una manera agotada y frágil, pero fue su expresión lo que lo impactó. No culpa o malicia, sino un dolor puro y abrumador. Estaba llorando. Antes de que pudiera procesar esto, ella se movió a la tercera cuna. Mateo, su hijo menor, el más pequeño,
el que los doctores dijeron que moriría primero. Las manos de la mujer temblaban tanto que apenas podía agarrar los barrotes de la cuna. Pero lo hizo. Tocó el pecho de Mateo justo sobre su corazón y cerró los ojos de nuevo. Todo el brazo de Mateo se movió, un tirón que no habría significado nada para nadie más. Para don Carlos fue un milagro. La mujer se desplomó, cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra el suelo de baldosas. Yacía allí, convulsionando, mientras don Carlos observaba impotente a través de una cámara instalada hacía solo unas horas. Él ya se estaba moviendo, ya había salido de su oficina, pero era una carrera de 30 segundos hasta la guardería y sabía que no llegaría a tiempo. Doña Carmen entró corriendo. Debió haber escuchado el golpe. Encontró a la mujer en el suelo, le tomó el pulso y pidió ayuda. Para cuando don Carlos llegó, David también estaba allí. Ambos enfermeros se cernían sobre la misteriosa mujer que había roto todos los protocolos de seguridad. «Señor», doña Carmen se puso de pie rápidamente. «No sé cómo entró. ¿Quién es ella?», interrumpió don Carlos, su voz mortalmente tranquila. «Es Sara García, señor. Trabaja en limpieza. Empezó hace unas 3 semanas. No sé qué hacía aquí. No está autorizada». «Llévenla al ala médica ahora». «Señor, ¿no deberíamos llamar a la policía?» «Ella estaba». «Ahora». Obedecieron. David levantó a la mujer inconsciente mientras doña Carmen pedía una camilla. Don Carlos los vio irse, luego se volvió hacia las cunas. Los 3 bebés estaban dormidos, pacíficos, más relajados de lo que los había visto en semanas, y la mano de Emiliano estaba cerrada en un pequeño puño, algo que no había podido hacer desde que tenía 3 días de nacido. Don Carlos se quedó en la guardería silenciosa, el zumbido de las máquinas como única compañía, y sonrió por primera vez en 47 días. La había encontrado, la que estaba lastimando a sus hijos o salvándolos. Necesitaba saber cuál. Don Carlos no visitó el ala médica, no de inmediato. En cambio, regresó a su oficina y vio el metraje una y otra vez. 12 veces en total, analizando cada cuadro, cada microsegundo de movimiento. El patrón era inconfundible. Sara tocaba a sus hijos, ellos se movían y ella se desplomaba. Causa y efecto. ¿Pero qué mecanismo? La magia no existía. Había pasado 3 siglos confirmando ese hecho. El vampirismo era biología, no misticismo. Un virus que reescribía el ADN, otorgaba la inmortalidad, exigía sangre, ciencia, por extraña que fuera. Entonces, ¿qué era esto? Abrió el expediente de empleo de Sara García. 24 años, nacida en un pequeño pueblo llamado San Pedro de las Peñas, Oaxaca. Población 800. Ahora abandonado según Google. No se listaban parientes vivos. Empleo anterior. Ninguno documentado. Referencias. Un solo sacerdote de Oaxaca que había dado fe de su carácter. El número de seguridad social estaba en orden. Investigación de antecedentes. Salió limpia. Demasiado limpia. Nadie tenía un historial tan en blanco a menos que estuviera huyendo de algo. Don Carlos tomó su teléfono y luego lo dejó. Marcos haría preguntas. Mejor manejar esto él mismo. Esperó hasta el atardecer. Las viejas costumbres eran difíciles de erradicar. Luego se dirigió al ala médica. Ocupaba los aposentos originales del personal de servicio de la mansión, convertidos hace 15 años, cuando se dio cuenta de que la inmortalidad no prevenía accidentes. El personal pensaba que era para ellos. En realidad, era para encubrir la ocasional lesión de vampiro que levantaría preguntas en los hospitales humanos. La doctora Patricia Wong lo recibió en la entrada. Humana, 63 años, discreta y cara. Había curado heridas de cuchillo, disparos y cosas que no deberían existir sin presentar nunca un informe policial. «Está estable», dijo Patricia sin preámbulos.
Deshidratación severa, desnutrición, signos de fatiga crónica. Sus análisis de sangre son inusuales. Inusuales como niveles altos de cortisol, recuento elevado de glóbulos blancos, marcadores consistentes con un trastorno autoinmune, pero patrones inconsistentes. Es como si su cuerpo estuviera luchando contra sí mismo y contra algo más simultáneamente. Patricia frunció el ceño. Don Carlos, esta chica está muy enferma. Necesita especialistas. No, se queda aquí, sin doctores externos. La mandíbula de Patricia se tensó, pero asintió. Había aprendido a no discutir. Habitación 7. Se despertó hace una hora. Rechazó la medicación para el dolor y no ha dicho una palabra. Don Carlos encontró la habitación 7 al final del pasillo. Despidió al enfermero apostado afuera, el joven Ricardo, demasiado curioso para su propio bien, y entró solo. Sara estaba sentada en la cama, todavía con el vestido gris de limpieza, ahora manchado de sangre por la herida en la cabeza. Su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. De cerca se veía aún más joven, frágil, pero sus ojos eran viejos. Lo siguieron con el cansancio de una presa observando a un depredador. «Chica lista, no se supone que estés en la guardería», dijo don Carlos, cerrando la puerta tras de sí. Ella no dijo nada. «A las 3:17 a.m. tocaste a mis hijos». Él se acercó y ella se recostó contra el cabecero. Primera vez en 6 semanas. Todavía nada. Pero sus dedos apretaron la sábana, los nudillos blancos. Podría hacer que te arrestaran por allanamiento de morada, poner en peligro a menores. Se sentó en la silla junto a su cama, deliberadamente casual. O podría hacer que te despidieran, que te pusieran en la lista negra, asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en México. Su voz, cuando finalmente llegó, era ronca. Entonces hazlo. Dime qué hiciste primero. No los lastimé. Lo sé. Don Carlos se inclinó hacia adelante. Se movieron, Sara. Después de que los tocaste, se movieron. ¿Cómo? Ella desvió la mirada. Su mandíbula se tensó. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero la limpió con enojo. Usted no entendería. Inténtalo. Tengo 347 años. He visto cosas que destrozarían tu cordura. Sus ojos volvieron a los suyos, muy abiertos por la sorpresa. Luego, lentamente, la comprensión amaneció. Usted, oh Dios. Por eso el personal susurra. ¿Por qué nadie renuncia a pesar de que usted es? Tragó con dificultad un vampiro. Ahora que hemos establecido que no me sorprendo fácilmente, explica. Sara permaneció en silencio por un largo momento. Sus dedos seguían temblando, ese temblor constante que él había notado en el metraje. Finalmente susurró. Lo transfiero de ellos a mí. Eso es imposible. También lo son los vampiros. Aparentemente, su risa fue amarga. Es una maldición de mi linaje familiar. Comenzó generaciones atrás en San Pedro de las Peñas. Cuando alguien sufre, puedo absorberlo, mejorarlos empeorándome a mí misma. Don Carlos estudió su rostro, buscando mentiras. Solo encontró agotamiento y resignación. Pruébalo. ¿Qué? Sacó una navaja de su chaqueta, la abrió y deslizó la hoja por su palma. La sangre brotó negra en la tenue luz. Toma mi dolor si dices la verdad. Yo no puedo. No de vampiros. Solo humanos, solo. Entonces pruébalo de otra manera. Sara lo miró fijamente por un largo momento. Luego extendió su mano. Dame la navaja. Él se la entregó, y ella presionó la hoja contra su propia palma, haciendo un corte profundo. No se inmutó, no jadeó. Solo observó la sangre fluir con ojos muertos. Luego cerró esos ojos y exhaló lentamente. El corte se selló, no instantáneamente, tardó quizás 30 segundos, pero se cerró. La piel se unió hasta que solo quedó una delgada cicatriz blanca. El dolor no desaparece,
dijo suavemente. Simplemente se mueve a un lugar más profundo, un lugar del que no puede escapar. Abrió los ojos y estaban inyectados en sangre, agotados. Sus hijos están paralizados porque sus cuerpos están en constante dolor. Dolor nervioso, dolor muscular, dolor que no se detiene. Lo tomo en mí misma por unas horas, sienten alivio, pueden moverse, y luego regresa, y tengo que hacerlo de nuevo. Sus manos temblaban más fuerte ahora, con espasmos. «Me está matando, don Carlos. Cada vez que tomo su dolor, me quedo con una parte. Se acumula, pero no puedo parar. Son solo bebés, no se merecen esto». Don Carlos se recostó procesando. «¿Cuánto tiempo?» «¿Qué? ¿Cuánto tiempo te queda antes de que te mate?» Sara sonrió triste y pequeña. «¿Importa? Alguien tiene que ayudarlos». «¿Por qué?» La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. «¿Por qué arriesgar tu vida por niños que no conoces?» «Porque nadie nos ayudó». Su voz se quebró. En San Pedro de las Peñas, cuando llegó el dolor, cuando la enfermedad se extendió, teníamos este don y lo usamos. Nos salvamos unos a otros hasta que no quedó nadie a quien salvar. 37 personas murieron en 2 años, todas por transferir dolor que no podían liberar. Lo miró con esos ojos antiguos en ese rostro joven. «Soy la última persona que puede hacer esto. Si no ayudo a sus hijos, nadie lo hará». Don Carlos se puso de pie, se movió hacia la ventana. El amanecer se acercaba, una luz rosada se arrastraba sobre las montañas. Debería dormir, debería pensar con claridad. Pero la claridad parecía imposible ahora. «Te quedarás aquí», dijo finalmente. «En la mansión te asigno oficialmente a la guardería, puesto de tiempo completo, el triple de tu salario actual. No quiero dinero. No me importa lo que quieras». Se volvió hacia ella. «Ayudarás a mis hijos bajo mi supervisión, y encontraré una manera de mantenerte viva mientras lo haces». «No hay manera. La maldición no. Siempre hay una manera». Su voz era de acero ahora. La voz que había comandado ejércitos, que había construido un imperio a lo largo de los siglos. «No sobreviví 300 años aceptando lo imposible. Salvarás a mis hijos, Sara García, y yo te salvaré a ti». Ella lo miró como si estuviera demente. Quizás lo estaba, pero sus hijos se habían movido y él finalmente había encontrado esperanza. No dejaría ir a ninguno de los dos. El doctor Ricardo Fuentes llegó a la hacienda Montemayor con un séquito de 6 especialistas para asistencia y suficiente equipo médico para abastecer un pequeño hospital. Era el neurólogo pediatra principal de Guadalajara, un hombre cuya lista de espera se extendía 18 meses y cuyos honorarios podrían comprar un auto de lujo. Don Carlos había pagado el triple para tenerlo allí en 24 horas. «Don Carlos», el doctor Fuentes extendió su mano. «Toda la cortesía profesional y el perfume caro. He revisado los archivos que envió. Un caso bastante inusual. Estoy ansioso por examinar a los niños». «Por supuesto». Don Carlos le estrechó la mano, igualando el apretón aplastante del hombre con una presión sin esfuerzo. «Mi personal lo llevará a la guardería». Había pasado la mañana preparándose para esto, instruyendo a las enfermeras, ajustando horarios y, lo más importante, manteniendo a Sara encerrada en su habitación. Ella había protestado semanalmente, diciendo que los bebés sufrirían sin ella. Él la había ignorado. Esta farsa requería una sincronización cuidadosa. El examen del doctor Fuentes tomó 3 horas. Don Carlos observó las transmisiones de seguridad, estudiando cada prueba, cada medición, cada ceño fruncido de concentración. El doctor era minucioso, metódico y cada vez más perplejo. Su equipo realizó análisis de sangre, ultrasonidos, verificó la conductividad nerviosa. Finalmente,
El doctor Fuentes salió, su equipo detrás con tabletas y gráficos. Bueno, don Carlos mantuvo su voz neutral, incluso aburrida. Un padre preocupado, pero no desesperado. Nunca desesperado. Don Carlos, seré directo. La condición de sus hijos es permanente. El doctor Fuentes mostró radiografías en su tableta. Las vainas de mielina en sus fibras nerviosas están degradadas. Sin esas cubiertas protectoras, las señales eléctricas del cerebro no pueden llegar a los músculos correctamente. Es como intentar enviar electricidad a través de cables dañados. ¿Se puede reparar? No con la tecnología médica actual. La terapia génica es experimental en el mejor de los casos, e incluso entonces. El doctor Fuentes negó con la cabeza. Lo siento. Estos niños nunca caminarán, probablemente nunca se moverán más allá de acciones reflejas. Su esperanza de vida está severamente limitada. Don Carlos dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Dejó que el doctor Fuentes se retorciera ligeramente. Ya veo, hay medidas de calidad de vida que podemos implementar. Mejor equipo, protocolos de terapia que podrían prevenir un mayor deterioro. ¿Y si alguien le dijera que ha visto mejoras, movimiento, donde no debería haberlo? La expresión del doctor Fuentes cambió a una simpatía practicada. Don Carlos, entiendo lo difícil que es esto. Los padres a menudo ven lo que desean ver. Un espasmo muscular puede parecer un movimiento intencional. Es natural tener esperanza. No dije que lo vi. Hice una pregunta hipotética. Claro. Bueno, hipotéticamente, el doctor Fuentes miró a su equipo, quienes todos tenían expresiones coincidentes de lástima profesional. Sería imposible. El daño es estructural, permanente. Ninguna intervención, médica, quirúrgica o de otro tipo, podría restaurar la función. Y ciertamente ningún ser humano podría influir en ello a través de un simple toque o proximidad. Ningún ser humano, repitió don Carlos suavemente. Exactamente. Esta no es una condición que responda a tratamientos alternativos. He visto a padres desesperados intentar de todo: acupuntura, cristales, curanderos. El tono del doctor Fuentes era suavemente condescendiente. Nada funciona porque nada puede funcionar. La biología simplemente no lo permite. Don Carlos asintió lentamente, con la gravedad apropiada, y escribió un cheque que financiaría la investigación del doctor Fuentes por un año. El doctor y su séquito se fueron con promesas de enviar informes detallados y recomendaciones. En el momento en que sus autos desaparecieron por el camino de la montaña, don Carlos fue a la habitación de Sara. Ella estaba caminando de un lado a otro, sus manos temblorosas presionadas contra su estómago. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 6 horas. ¿Les duele? Puedo sentirlo incluso desde aquí. Ahí, vístete. Ropa adecuada, no ese uniforme. Él arrojó una bolsa de compras sobre su cama. Artículos que Marcos había comprado esa mañana bajo el pretexto de comprar regalos para su sobrina. Te mudas a la suite del ala este, junto a la guardería. ¿Qué? No, no puedo. Ahora eres su cuidadora oficial. Acceso las 24 horas. Haz lo que necesites hacer. Él la observó torpemente con la bolsa, sus dedos temblorosos luchando con el cierre, pero con dosis cuidadosamente medidas. Te quiero viva al final de esto. Sara sacó un sencillo vestido azul, jeans, suéteres suaves, ropa normal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué está haciendo esto? Porque el doctor Fuentes y su equipo de expertos acaban de pasar 3 horas confirmando lo que yo ya sabía. La ciencia médica no puede ayudar a mis hijos. Don Carlos se movió hacia la ventana, observando las nubes rodar sobre los picos. Tú sí puedes. Eso te convierte en la persona más valiosa de esta casa. No soy valiosa, estoy maldita. Semántica.
Se volvió hacia ella. Los doctores dicen que ningún humano podría influir en la condición de mis hijos a través del tacto. Tienen razón. Pero tú no solo haces lo que hacen los humanos, ¿verdad? Ella permaneció en silencio, aferrando la ropa contra su pecho. Necesito entender cómo funciona esto, continuó don Carlos. El mecanismo, las limitaciones, cuánto dolor puedes transferir antes de que te mate, porque ahora mismo estás operando por instinto y culpa, y eso es ineficiente. Esto no es una transacción comercial. Su voz era fría, ahora la calidez despojada. Tú les das alivio a mis hijos. Yo te doy protección y recursos. Tú sobrevives más tiempo, ellos sufren menos. Ambas partes se benefician. ¿Y cuando muera de todos modos? La voz de Sara se quebró. ¿Cuando la maldición finalmente gane? ¿Qué entonces? Don Carlos cruzó la habitación en 3 pasos, moviéndose con velocidad inhumana. La agarró por los hombros, la obligó a mirarlo. Su pulso martilleaba contra su garganta. Miedo y desafío mezclados en igual medida. «No morirás», dijo, cada palabra deliberada. «Porque voy a encontrar una manera de detener esta maldición. Tengo recursos». Esos doctores no pueden imaginar el acceso a información que precede a toda su civilización. Si hay una respuesta, la encontraré. No hay respuesta. Todo mi pueblo buscó durante 300 años. Todo tu pueblo era humano. Él la soltó. Dio un paso atrás. Yo no lo soy. Sara lo miró fijamente, buscando algo en su rostro. ¿Verdad quizás, o falsa esperanza? ¿De verdad cree que puede arreglar esto? Creo que el fracaso es inaceptable. Don Carlos se movió hacia la puerta. Vístete. Los bebés te necesitan, y Sara. Hizo una pausa. Miró hacia atrás. Empieza a llevar un diario. Horas, duración, intensidad del dolor transferido, síntomas posteriores. Todo. Si vamos a resolver esto necesitamos datos. La dejó allí, aturdida y temblorosa, aferrándose a la ropa normal como a un salvavidas. En el pasillo Marcos esperaba con su habitual expresión estoica. «El doctor se fue, señor». «Sí, y Marcos, necesito que encuentres a alguien. Un investigador. Alguien que se especialice en anomalías genéticas. Condiciones raras de linaje. Maldiciones hereditarias». «¿Maldiciones, señor?» Usa la palabra síndrome, si te hace sentir mejor. Don Carlos comenzó a caminar, Marcos siguiendo su paso a su lado. Encuéntrame un experto en lo imposible, alguien lo suficientemente brillante como para pensar fuera de la medicina convencional. Esa es una petición muy específica. Soy un hombre muy específico. Don Carlos sonrió, frío y agudo. Y Marcos, tiene que ser alguien que no pregunte por qué una chica de limpieza está muriendo para salvar a 3 niños que apenas conoce. Entendido, señor. Don Carlos regresó a su oficina y abrió la transmisión de seguridad. En la pantalla los bebés yacían inmóviles de nuevo, su breve ventana de alivio cerrada. Pero ahora sabía que se abriría de nuevo. Pronto Sara se encargaría de eso, y mientras ella les compraba tiempo, él les compraría una cura. Los doctores dijeron que era imposible. Don Carlos había construido un imperio demostrando que los expertos estaban equivocados. Don Carlos esperó 3 noches antes de convocarla al Salón del Trono. La había observado en las cámaras, memorizando su rutina. Cada 4 horas, Sara entraba a la guardería. Se acercaba a cada cuna en el mismo orden, Emiliano, Sofía, Mateo, y colocaba sus manos temblorosas sobre sus pequeños cuerpos. Los bebés se movían, se estiraban, a veces incluso agarraban el aire con dedos torpes, y Sara se tambaleaba, más pálida cada vez, más débil cada vez. Nunca se quejó, nunca pidió descansos, simplemente regresaba a su habitación. Se desplomaba en la cama y esperaba a que el dolor disminuyera lo suficiente como para hacerlo de nuevo.
Fue el acto de autodestrucción más dedicado que jamás había presenciado. Y había presenciado muchos. En la cuarta noche, precisamente a medianoche, envió a Marcos a buscarla. No una petición, una orden. El Salón del Trono era una reliquia de otra era, de cuando necesitaba recordar a la gente su poder. Techos altos, paneles de madera oscura y, en el extremo, una silla ornamentada que una vez había pertenecido a un duque de Guanajuato. Rara vez usaba esta habitación ahora. La intimidación era más fácil con abogados que con estética medieval. Pero esta noche requería atmósfera. Se sentó en el trono, con los dedos entrelazados. Cuando Marcos escoltó a Sara adentro, ella se veía incluso peor que en las cámaras. Ojeras, mejillas hundidas, piel tan pálida que era casi translúcida. Caminaba con los pasos cuidadosos de alguien que lucha contra el vértigo. «Puedes irte, Marcos». El jefe de seguridad dudó. «Señor, ¿está seguro?» «Vete». Marcos se fue, cerrando las enormes puertas de roble tras de sí. El sonido resonó por el cavernoso espacio. Sara estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados. No miró el trono, no lo miró a él, solo miró el suelo con la resignación de alguien que espera una ejecución. «¿Lista para morir?», preguntó don Carlos, su voz resonando sin esfuerzo a través de la distancia. Sí, su voz era apenas un susurro. «De cualquier manera, mírame». Ella lo hizo lentamente, y él vio algo parpadear en sus ojos. No miedo, algo más duro. Enojo, quizás, o simplemente un agotamiento tan completo que imitaba el coraje. «Mis hijos están mejorando», dijo don Carlos. Emiliano se llevó un dedo a la boca ayer. Sofía giró la cabeza hacia un sonido. La respiración de Mateo es más fuerte, todas mejoras objetivas. Eso es bueno. No, eso es un robo. Se puso de pie y comenzó a bajar los escalones de la plataforma del trono. Cada pisada deliberada, depredadora. «Estás robando algo a mis hijos. Su dolor, afirmas, pero el dolor son solo señales, electricidad y nervios. No puedes robar electricidad con tus manos». «No sé cómo funciona». Las palabras brotaron de ella, crudas de frustración. «Solo sé que puedo hacerlo. Siempre he podido hacerlo. Siempre». Él se detuvo a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver su pulso acelerado, lo suficientemente lejos para parecer paciente. «Háblame de San Pedro de las Peñas». Su rostro se puso blanco. «¿Cómo sabe?» «Tengo 3 siglos, y soy obscenamente rico, lo sé todo. Una mentira, pero útil. 37 muertos en 2 años. Todos con el mismo apellido que tú, García». Sara se tambaleó. Por un momento pensó que se desplomaría allí mismo, pero enderezó las rodillas, levantó la barbilla. No todos eran García. Algunos se casaron, algunos eran primos, parientes lejanos, pero sí, todos teníamos el don, la maldición. Se rió huecamente. Lo mismo en realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué siempre pasa? Alguien se enfermó. Cáncer en el caso de mi bisabuela. Tenía una hermana que podía transferir el dolor, así que la hermana lo tomó. Lo tomó todo. Las manos de Sara temblaron violentamente. Ahora el cáncer entró en remisión. «Milagro», dijeron todos. Pero la hermana comenzó a enfermarse. Síntomas diferentes, pero enferma, y cuando murió, encontraron a otra portadora, otro miembro de la familia. Se convirtió en tradición. Una tradición que mató a 37 personas. Una tradición que salvó a otras 63. Sus ojos brillaron ahora, esa ira finalmente aflorando. Niños que habrían muerto de leucemia, adultos que habrían sufrido durante años. Les dimos vida, les dimos esperanza, y ustedes se dieron la muerte. Don Carlos la rodeó lentamente estudiando. «¿Por qué tú? ¿Por qué eres la última?» «Porque huí». La admisión salió rota. Cuando mi madre comenzó a tomar el dolor de los gemelos Pérez, ambos tenían cáncer de huesos.
La vi deteriorarse, vi su cuerpo desmoronarse durante 6 meses, y cuando murió, todos me miraron. 24 años, y la última portadora en San Pedro de las Peñas. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Me necesitaban, me rogaron, pero huí. Los dejé a todos sufrir porque tenía demasiado miedo de morir. Inteligente. Ella lo miró sorprendida. Inteligente. Abandoné mi pueblo. Sobreviviste. La supervivencia siempre es inteligente. Él dejó de rodearla. Se paró directamente frente a ella. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Por qué arriesgarlo todo por niños que no conoces? Culpa, quizás. Se limpió los ojos con enojo. O quizás estoy cansada de huir, cansada de saber que puedo ayudar y elegir no hacerlo. Sus hijos están sufriendo. Puedo detener eso, así que lo hago, aunque me esté matando. Sí. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. Estaba gritando ahora, su voz resonando en las paredes. Porque si la gente como yo no ayuda, entonces ¿cuál es el punto? ¿Por qué tener esta maldición si no es para usarla? Voy a morir de todos modos, don Carlos. Todos morimos. Al menos de esta manera. Muero por algo. Don Carlos la miró fijamente. A esta chica frágil y furiosa que había convertido la autodestrucción en martirio. Estaba llorando abiertamente ahora, temblando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Pero no desvió la mirada. No retrocedió. Estúpidamente valiente, inútilmente noble, exactamente lo que sus hijos necesitaban. Duplicaré tus tratamientos, dijo rotundamente. ¿Qué? ¿Cada 2 horas en lugar de 4? ¿Más contacto? ¿Más alivio para ellos? Si estás decidida a morir por mis hijos, hagamos que valga la pena. El horror invadió su rostro. Eso me matará en días, quizás una semana. Entonces no tenemos mucho tiempo. Se dio la vuelta dirigiéndose de nuevo hacia el trono. Te quedarás en el ala este. No saldrás de la hacienda. Pondré guardias para tu protección oficialmente. En realidad, es para asegurarme de que no huyas de nuevo. No puede mantenerme prisionera. Puedo hacer lo que quiera. Se sentó, se recostó, cada centímetro el rey vampiro que sus ancestros habían sido. Entraste a mi casa, te uniste a mis hijos y te hiciste indispensable. Esa fue tu elección. Ahora lidia con las consecuencias. Esto es una locura. Esto es supervivencia. Su voz bajó a una calma mortal. Mis hijos te necesitan viva y funcional. Huir asegurará que mueras por nada. Quedarte te da un propósito. Te ofrezco protección, recursos y significado por el tiempo que te quede. La mayoría de la gente lo llamaría generoso. Sara lo miró fijamente, el pecho agitado, las lágrimas aún corriendo. Es un monstruo. Sí, sonrió, afilado y frío. Pero soy un monstruo que va a salvar tu vida mientras tú salvas la de ellos. Ahora sal. Tienes un tratamiento en 90 minutos. Ella se quedó allí por un largo momento, temblando de rabia y agotamiento y algo que podría haber sido alivio. Luego se dio la vuelta y caminó hacia las puertas, cada paso cuidadoso, medido. Sara. Se detuvo pero no se dio la vuelta. Gracias, dijo en voz baja, por elegir a mis hijos, cualesquiera que sean tus razones. Sus hombros se encogieron una sola vez. Luego se fue, las puertas cerrándose tras ella con un sonido como el de la tapa de un ataúd. Don Carlos se sentó solo en el salón del trono en la oscuridad y se permitió exactamente 30 segundos de incertidumbre, preguntándose si estaba salvando a sus hijos o asesinando a esta chica. Luego los 30 segundos terminaron y sacó su teléfono. Un mensaje de texto para Marcos. Encuéntrame todo sobre maldiciones históricas de linaje. Empieza con los archivos de Europa del Este. Pasa a Asia. Alguien en algún lugar sobrevivió a esto. Otro mensaje de texto. Este para su investigador privado. Pueblo llamado San Pedro de las Peñas, Oaxaca.
Abandonado hace 2 años. Quiero cada certificado de defunción, cada historial médico, cada pedazo de papel que mencioné el nombre García. Y finalmente, uno para la doctora Wong. Monitorea a la chica constantemente para fluidos, vitaminas, cualquier cosa para mantenerla funcional. No me importa si protesta. Manténla viva. Envió los mensajes y se recostó, cerrando los ojos. En algún lugar encima de él, 3 bebés dormían pacíficamente, sus cuerpos libres de dolor por unas preciosas horas. Y en algún lugar del ala este, una chica lloraba hasta quedarse dormida, sabiendo que acababa de aceptar su propia ejecución. Don Carlos no durmió en absoluto. Tenía trabajo que hacer. La entrada a la bóveda se encontraba debajo de la cava de vinos, escondida detrás de un estante de vino de mesa de 1947 que don Carlos había ganado en una partida de póker con un noble francés que más tarde fue guillotinado. Él movió el estante a un lado, 136 kilogramos de madera y vidrio, sin esfuerzo, y presionó su palma contra la pared de piedra. La cerradura biométrica era moderna. La bóveda más allá era antigua. Escalones de piedra descendían hacia la oscuridad, tallados por manos que habían sido polvo durante 6 siglos. Don Carlos no necesitaba luz, pero encendió el interruptor de todos modos. Observó cómo los focos fluorescentes iluminaban un túnel que precedía a la electricidad por medio milenio. La contradicción lo divertía, siempre lo había hecho. 50 escalones abajo, el túnel se abría a una cámara del tamaño de una pequeña bodega, climatizada, deshumidificada, protegida por suficiente seguridad para custodiar códigos nucleares. Porque en muchos sentidos, lo que yacía aquí era un conocimiento más peligroso, del tipo que podría acabar con el mundo o salvarlo, dependiendo de quién lo empuñara. Don Carlos había estado construyendo esta colección durante 200 años, desde que se dio cuenta de que la inmortalidad sin comprensión era solo ignorancia extendida. Las paredes estaban forradas con estantes que contenían libros por los que los museos matarían, manuscritos originales, textos prohibidos, diarios de alquimistas, locos y genios que habían tropezado con piezas de verdades más grandes. Pero esta noche pasó por alto la colección principal y se dirigió a la esquina trasera donde los volúmenes más antiguos descansaban detrás de un vidrio reforzado. La sección de vampiros, su propia historia narrada por aquellos que lo precedieron. Desbloqueó la vitrina y sacó un diario encuadernado en cuero, sus páginas marrones por la edad. Crónicas de las primeras familias escritas en latín por alguien llamado Cornelio en 1243. Don Carlos había conocido a Cornelio una vez, brevemente antes de que el hombre caminara hacia la luz del sol y terminara su propia existencia. Pasó las páginas con cuidado, escaneando entradas sobre la creación de linajes, el virus que los hizo, las reglas que rigen su existencia. Nada sobre parálisis, nada sobre maldiciones que transferían dolor. Lo dejó a un lado y tomó otro, luego otro. Las horas pasaron en silencio, marcadas solo por el paso de las páginas y la creciente frustración. Nada. Finalmente, se movió a una sección diferente. Libros más antiguos, no textos de vampiros, sino humanos, recopilados de culturas que habían entendido cosas que la ciencia moderna descartaba como superstición. Un grimorio de Guanajuato, fechado en 1687. Un tratado médico de Persia, siglo XI. Una colección de folclore de la Sierra Madre Oriental. Tan antiguos que el idioma era apenas reconocible, y allí, en un delgado volumen encuadernado en cuero agrietado, lo encontró. Sanguis mutatio, el cambio de sangre. El texto estaba en latín medieval, la letra apretada y frenética.
Don Carlos sacó su teléfono, usó la aplicación de traducción. Incluso después de 3 siglos, algunos dialectos se le escapaban y comenzó a reconstruir la entrada. La maldición de sanguis mutatio aparece en linajes tocados por magia antigua antes de que la Iglesia llevara tales prácticas a la clandestinidad. Se manifiesta como la capacidad de transferir sufrimiento, dolor físico, enfermedad, incluso la muerte misma de un cuerpo a otro, a través del contacto directo y la fuerza de voluntad. El portador se convierte en un recipiente que absorbe la aflicción en su propia carne. El alivio otorgado al que sufre es temporal, durando horas o días dependiendo de la gravedad. Pero el portador retiene una porción de cada sufrimiento transferido, acumulado como veneno en la sangre. No hay cura, no hay reversión. La maldición pasa a través de las líneas familiares, saltando generaciones aparentemente al azar, apareciendo con mayor frecuencia en las hijas. Cada portador morirá por el dolor acumulado, sus cuerpos incapaces de soportar el peso del sufrimiento robado a otros. La única misericordia, la muerte llega más rápido de lo que las enfermedades originales habrían tardado en llevarse a sus víctimas. Un año de cáncer se convierte en un mes de agonía transferida. Una vida de dolor nervioso se convierte en semanas de deterioro. Aquellos que llevan esta maldición son tanto benditos como condenados. Alivian el sufrimiento, pero no pueden terminarlo. Salvan vidas, pero solo sacrificando las suyas propias. Don Carlos dejó el teléfono, sus manos firmes, pero su mente acelerada. Todo lo que Sara le había dicho, confirmado por un texto escrito hace 5 siglos. Esto no era misticismo sobrenatural, era biológico, hereditario, codificado en el ADN como su propio vampirismo. Y al igual que su vampirismo, venía con reglas. Siguió leyendo, buscando lagunas, excepciones, cualquier cosa útil. La mayor parte del texto era observacional, descripciones clínicas de víctimas. Nunca llamadas portadores, siempre víctimas que murieron en pueblos medievales. Pero cerca del final, un pasaje lo hizo detenerse. He observado 3 casos en los que los portadores de sanguis mutatio sobrevivieron más tiempo de lo esperado. En cada instancia, el portador había dejado de tomar nuevo sufrimiento y fue sostenido por otro que tenía acceso a remedios antiguos. Un caso involucró la sangre de un vampiro dada voluntariamente, lo que ralentizó, pero no detuvo el deterioro. El portador vivió 6 meses adicionales antes de sucumbir. Nota, el vampiro involucrado fue ejecutado más tarde por cazadores de la Iglesia. Su nombre se perdió en la historia. Don Carlos leyó el pasaje 3 veces, su antiguo corazón latiendo más rápido. Sangre de vampiro dada voluntariamente. 6 meses adicionales. No era una cura, pero era tiempo. Sacó su teléfono, tomó fotos de cada página. Luego devolvió cuidadosamente el libro a su estante. Sus manos se movieron automáticamente, memoria muscular de siglos de investigación, mientras su mente calculaba posibilidades. 6 meses. Quizás más si el texto era conservador. Quizás menos si Sara ya estaba demasiado lejos. Pero suficiente tiempo para encontrar una solución real. Suficiente tiempo para buscar en cada archivo, consultar a cada experto, seguir cada pista. Suficiente tiempo para salvarla mientras ella salvaba a sus hijos. Estaba a mitad de camino de regreso por las escaleras cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la doctora Wong. Sujeto experimentando temblores severos, recomendando líquidos intravenosos inmediatos y sedación. Otro mensaje de texto segundos después de Marcos. La chica se desplomó en la guardería. Los bebés están llorando. ¿Debo llamar a los servicios de emergencia? Don Carlos subió las escaleras de 3 en 3.
moviéndose con velocidad inhumana. Irrumpió por la cava de vinos, pasando al personal de cocina asustado, y llegó a la guardería en menos de 1 minuto. Sara yacía en el suelo entre las cunas, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco, espuma en los labios, y su cuerpo se sacudía con espasmos que parecían convulsiones. La doctora Wong se arrodilló a su lado, revisando los signos vitales, mientras Marcos flotaba cerca, luciendo indefenso. Encima de ellos, los bebés gritaban, realmente gritaban, sus voces crudas y aterrorizadas, sus cuerpos agitándose en las cunas con más movimiento del que habían mostrado desde el nacimiento. «Señor, necesito llamar», comenzó la doctora Wong. «No». Don Carlos se arrodilló junto a Sara, apartó a la doctora. «¿Cuánto dolor tomaste esta vez?», exigió, aunque ella claramente no podía responder. Sus ojos se enfocaron brevemente. Encontraron su rostro, sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Todo les dolía tanto. Luego se fue de nuevo, perdida en las convulsiones. Don Carlos miró a sus hijos, agitándose y gritando, finalmente moviéndose como bebés normales, rango completo de movimiento, pulmones fuertes, reflejos sanos, todo lo que había querido, comprado con la vida de esta chica. «Llévenla al ala médica», ordenó, «para líquidos, oxígeno, lo que necesite, y preparen mi oficina. Necesito equipo de la bóveda». «Señor, ¿qué equipo?» «Botiquín médico, agujas, tubos, bolsas de almacenamiento». Se puso de pie, su decisión ya tomada. «Y que alguien llame a la enfermera de noche de los bebés. Van a necesitar ser alimentados porque ahora podían llorar, podían moverse, podían mostrar hambre en lugar de permanecer inmóviles como muñecos». Sara había hecho eso. Había tomado cada gramo de dolor de los 3 bebés simultáneamente, absorbiendo suficiente sufrimiento para romper su cuerpo, y don Carlos iba a salvarla por ello, incluso si significaba desangrarse. Marcos y la doctora Wong se llevaron a Sara mientras las enfermeras entraban corriendo para calmar a los bebés. Don Carlos se quedó el tiempo suficiente para ver a Emiliano agarrar el dedo de una enfermera, sujetándolo con una fuerza sorprendente. Sofía giró la cabeza hacia una voz. Mateo pateó sus piernas, llorando con fuerza. Perfectos, hermosos, vivos. Salió de la guardería y se dirigió a su oficina sacando su teléfono. Un mensaje de texto para sí mismo, un recordatorio. Sanguis mutatio, la sangre de vampiro compra tiempo, iniciar tratamientos esta noche. Había pasado 3 siglos evitando los apegos humanos, sabiendo que morirían mientras él continuaba. Aparentemente, nunca había aprendido la lección, pero si salvar a una chica humana significaba salvar a 3 niños vampiros, entonces las cuentas eran simples. Solo esperaba que Sara lo perdonara, por lo que vendría después. Llegaron al amanecer, 3 camionetas negras subiendo por el camino de la montaña, como un cortejo fúnebre. Don Carlos observó desde la ventana de su oficina, café en mano, una afectación humana que nunca había abandonado del todo, y se permitió un momento de profunda irritación. Sabía que esto se avecinaba. En el momento en que triplicara los envíos de sangre a la hacienda, alguien en la cadena de suministro se daría cuenta. Alguien hablaría, y el Gran Consejo vendría a hacer preguntas. Don Carlos salió del vehículo principal, alto y severo con un traje de carbón, que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Detrás de él venían la licenciada Elena Vázquez y el licenciado Tomás Briceño, los otros 2 miembros del consejo que gobiernan los asuntos de los vampiros en el occidente del país. Todos viejos, todos poderosos, todos extremadamente inoportunos. Marcos los recibió en la entrada. A través de la transmisión de seguridad,
Don Alejandro observó a su jefe de seguridad mantener la compostura profesional mientras 3 depredadores de alto nivel invadían la casa de su empleador. «Están exigiendo verlo, señor», dijo Marcos por teléfono. «Intenté programar algo, pero los dejé pasar. Sala de conferencias bajo en 5 minutos. Señor, debo...» «Solo ellos, Marcos, sin personal presente». Terminó su café lentamente, deliberadamente. Que esperaran. El poder era tanto cuestión de paciencia como de fuerza. Cuando entró en la sala de conferencias, los 3 miembros del consejo se pusieron de pie, no por respeto. Los vampiros no mostraban respeto, sino porque estar de pie les daba una ventaja táctica, listos para luchar o huir, siempre preparados. La voz de don Carlos era suave, culta, con el ligero acento de alguien que había aprendido español en el siglo XIX. «Qué gusto verlos, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Don Carlos, Tomás Briceño». Don Alejandro tomó asiento a la cabecera de la mesa, obligándolos a sentarse o a permanecer de pie incómodamente. Se sentaron. «¿Qué trae al consejo a Jalisco?» Preocupación. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros y penetrantes. Había sido transformada durante la Inquisición española y había sobrevivido siendo más inteligente y despiadada que sus cazadores. Sus envíos de sangre se han triplicado en 6 semanas. Eso no es un consumo normal para un solo vampiro y el personal de su casa. Estoy al tanto de mis propios hábitos de compra. «Entonces, está al tanto», interrumpió Tomás, su acento sureño, engañosa y relajada, «de que tales aumentos dramáticos activan auditorías automáticas. Necesitamos asegurarnos de que el suministro de sangre no se esté desperdiciando o desviando a propósitos no autorizados». Don Alejandro sonrió, frío y cortante. «Propósitos no autorizados como crear nuevos vampiros sin la aprobación del Consejo». La voz de don Carlos era ahora tranquila, alojando vampiros no autorizados, realizando experimentos. El Consejo se toma estos asuntos muy en serio. Alejandro, lo sabes. No estoy creando a nadie. La sangre es para fines médicos. Sus hijos, la expresión de Elena se suavizó ligeramente. La maternidad, incluso de forma vicaria, todavía le tocaba una fibra sensible. «Nos enteramos de su condición, lo siento». «No hay de qué. Están mejorando». Los 3 miembros del consejo se quedaron inmóviles. Esa quietud depredadora que significaba peligro. «¿Mejorando?», repitió don Carlos lentamente. «El informe del doctor Fuentes decía que su condición era permanente, irreversible. El doctor Fuentes se equivocó. La ciencia médica no comete ese tipo de errores», dijo Tomás Briceño, recostándose y estudiándolo. «No con condiciones tan graves. Así que, o mientes o algo más está pasando aquí». Don Alejandro mantuvo su mirada con firmeza. «Mis hijos se están recuperando. Eso es todo lo que necesitan saber». «En realidad», dijo don Carlos suavemente, «necesitamos saber mucho más. El Consejo tiene autoridad para investigar cualquier actividad vampírica inusual. Esto califica. Mis hijos no son vampiros todavía, son bebés humanos nacidos de un padre vampiro. Eso los convierte en asunto del Consejo». Don Carlos sacó una tableta, la deslizó por la mesa. «Registros de envío de sangre del último mes. Ha recibido 60 unidades. Eso es suficiente para mantener cómodamente a 6 vampiros adultos. Usted es un vampiro, Alejandro. ¿A dónde va la sangre?» «No». Don Alejandro miró los registros. Empujó la tableta de vuelta. «Tratamientos médicos. Los niños requieren atención especializada. Los bebés humanos no consumen sangre de vampiro». «Esto sí». La temperatura en la habitación pareció bajar. Los ojos de Elena brillaron rojos por un segundo antes de que se controlara. «Alejandro, no puedes hablar en serio. Dar sangre de vampiro a niños humanos no va en contra de la ley del Consejo.
Lo verifiqué. Había pasado 3 noches leyendo los acuerdos, cada cláusula y subsección. No hay ninguna disposición que prohíba el uso de sangre de vampiro en el tratamiento médico de la propia descendencia humana, porque nadie ha estado lo suficientemente loco como para intentarlo. Tomás Briceño ya estaba de pie. No sabes lo que esa sangre les hará. Podrían transformarse antes de tiempo o algo peor. O podrían vivir, cosa que de otra manera no harían. Don Alejandro se puso de pie lentamente, dejó que toda su presencia llenara la habitación. 3 siglos de poder condensados en forma humana. Mis hijos estaban muriendo. Encontré un tratamiento. Fin de la discusión. Ni de cerca el final. Don Carlos también se puso de pie, igualándolo. El Consejo requiere divulgación completa, expedientes médicos, protocolos de tratamiento y acceso para examinar a los niños nosotros mismos. No, eso no es una solicitud. Tampoco lo es mi negativa. Don Alejandro se movió hacia la puerta. Los niños están bajo mi protección, están mejorando día a día. La sangre se está usando de manera responsable y legal. El Consejo no tiene motivos para una investigación adicional. Tenemos todos los motivos. La voz de Elena era tranquila, pero tenía peso. Alejandro, por favor, no estamos tratando de dañar a tu familia, pero la sangre de vampiro afecta a los humanos de maneras impredecibles. Necesitamos asegurarnos de que esos niños no estén siendo dañados por el tratamiento que estás usando. No lo están. Entonces pruébalo. Déjanos verlos. Por un momento, don Alejandro lo consideró. Los bebés estaban fuertes ahora, sanos, moviéndose con normalidad. Pasarían cualquier inspección, pero dejar que el Consejo entrara en su casa, en la vida de sus hijos, significaba abrir puertas que no podría cerrar. Significaba un escrutinio que no podía permitirse, no con Sara arriba, muriendo poco a poco para mantener la ilusión de recuperación. La respuesta es no, dijo finalmente. Mis hijos, mi asunto. Tus hijos, jurisdicción del Consejo. La expresión de don Carlos se endureció. Estás haciendo esto difícil. Estoy haciendo esto privado. Hay una diferencia. Ya no. Don Carlos tocó su tableta, sacó otro documento. A partir de esta mañana, el Consejo ha autorizado la vigilancia de la propiedad de los Cole. Para tu protección y la de ellos, estaremos monitoreando todas las actividades, todos los envíos, todo. Lárguense. Las palabras salieron como un gruñido, su control se estaba escapando. Las ventanas de la sala de conferencias vibraron, las luces parpadearon. Elena se puso de pie rápidamente, con las manos levantadas. Alejandro, cálmate. Lárguense. Sus ojos brillaron rojos ahora, los colmillos se extendieron. Mi casa, mis hijos, mis reglas. El Consejo no tiene autoridad aquí. ¿En realidad? Dijo una nueva voz desde el umbral. ¿Sí la tienen? Don Alejandro se giró. El asistente de don Carlos, un tipo escurridizo llamado Pedro, o algo así, estaba allí con una tableta y una expresión de suficiencia. Sección 47 de los acuerdos vampíricos, continuó Pedro, leyendo de una pantalla. Cuando las acciones de un vampiro representan un riesgo potencial para las relaciones entre humanos y vampiros, o para el secreto de la existencia vampírica, el Consejo puede autorizar la vigilancia por seguridad pública. La orden de vigilancia fue presentada esta mañana, legalmente vinculante. Don Alejandro miró a don Carlos, quien tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. No es personal, dijo don Carlos, pero tu comportamiento ha sido errático. Compras masivas de sangre, aislamiento, ahora afirmaciones de recuperación milagrosa. Necesitamos saber qué está pasando. Por el bien de todos los vampiros, añadió Elena suavemente. ¿Entiendes? Don Alejandro entendió perfectamente. El Consejo estaba asustado.
asustado de lo que podría estar haciendo, lo que podría estar descubriendo, lo que podría estar llegando a ser. El poder consolidado era un poder que amenazaba el equilibrio. «Está bien», dijo, forzando una calma que no sentía. «Monitoreen la propiedad, no encontrarán nada ilegal. Eso lo determinaremos nosotros». Don Carlos se movió hacia la puerta. Elena y Tomás Briceño lo siguieron. «Ah, y Alejandro, lo que sea que estés haciendo con la sangre, se detiene hasta que completemos nuestra investigación. Eso mataría a mis hijos. Entonces, será mejor que seas muy cooperativo». Don Carlos sonrió, fría como el invierno. «Que tengan un buen día». Se fueron. Pedro se escabulló tras ellos. Don Alejandro se quedó solo en la sala de conferencias, con las manos apretadas en puños, luchando contra el impulso de destrozar algo. Marcos apareció en el umbral. «Señor, van a estar vigilando todo». La voz de don Alejandro apenas estaba controlada. «Cada tratamiento, cada momento, verán a Sara. Descubrirán lo que está haciendo. ¿Es eso ilegal? Peor, es explotable». Se volvió hacia Marcos. «Dupliquen la seguridad en la guardería. Nadie entra sin mi aprobación explícita. Y dile a la doctora Xochitl que traslade a Sara a la suite médica subterránea. La que usa cuando...» «Sí, esa, donde no hay ventanas y las paredes están reforzadas». Don Alejandro se dirigió a la puerta. «Si el consejo quiere vigilar, que vigilen la guardería. No verán lo que realmente mantiene vivos a mis hijos». «¿Y qué hay de los envíos de sangre?» Don Alejandro sonrió, afilada y peligrosa. «Que detengan los envíos. Tengo suficiente almacenado para durar meses, para cuando se den cuenta de que no lo estamos usando en los bebés». Dejó la frase sin terminar, que Marcos sacara sus propias conclusiones porque la verdad era más simple y peligrosa de lo que el consejo imaginaba. La sangre no era para los bebés, era para mantener viva a Sara mientras ella los salvaba. Y don Alejandro reduciría a cenizas al consejo antes de permitir que interfirieran. Don Alejandro estaba en la biblioteca investigando el folclore escandinavo sobre los transferidores de dolor. Una pista que no había llevado a ninguna parte cuando lo escuchó a través de la transmisión de seguridad. Una enfermera joven, relativamente nueva, alguien llamada Sofía o Brenda, estaba gritando pidiendo ayuda. Se movió sin pensar, sin calcular, solo con velocidad, por 2 pasillos. Subió un tramo de escaleras, atravesó las puertas de la guardería con la fuerza suficiente para agrietar el marco. La escena se registró en pedazos. 3 bebés despiertos y alertas, estirando pequeñas extremidades y arrullándose, perfectos, sanos, vivos. Y Sara colapsó en el suelo entre sus cunas, convulsionando violentamente. La sangre brotaba de su nariz, de sus oídos. Sus ojos se habían vuelto hacia atrás, mostrando solo el blanco. El temblor que la había aquejado durante semanas había escalado a convulsiones de cuerpo completo. Yo, solo. Entré, y ella estaba. La enfermera. Definitivamente Sofía estaba retrocediendo hacia la puerta con el rostro pálido de horror. ¿Debo llamar al 911? No. Don Alejandro se arrodilló junto a Sara, revisando su pulso, rápido y regular, apenas perceptible. «Llamen a la doctora Xochitl ahora». Sofía corrió. Don Alejandro giró cuidadosamente a Sara de lado. Primeros auxilios básicos de un siglo de ver morir humanos. Estaba ardiendo en fiebre tan alta que podía sentirla irradiar de su piel. Más sangre se filtró de su nariz, y cuando tosió, coágulos oscuros salpicaron el impecable suelo blanco. Sara mantuvo su voz baja, tranquila, aunque sus manos estaban todo menos firmes. «¿Me escuchas?» Sus ojos encontraron su rostro, se enfocaron brevemente, sus labios se movieron. «Demasiado», susurró. Tomó,
Demasiado. Quería que fueran normales, solo por esta noche. Tonta. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Te dije que tuvieras cuidado, que midieras. Ahí, bebés. Ella sonrió, sangre en sus dientes. No entienden. Cuidado, arriba de ellos. Emiliano se rió. Realmente se rió. El sonido puro y alegre. Camila estaba agarrando sus dedos de los pies, tirándolos hacia su boca con el entusiasmo descoordinado de un bebé sano de 6 semanas. Mateo estaba pataleando, observando los móviles sobre su cuna con ojos grandes y alertas, los tres moviéndose como si nunca hubieran estado paralizados, y Sara se estaba muriendo por ello. La doctora Xochitl entró corriendo, con su maletín médico en mano. Ricardo la seguía de cerca con el equipo. Su temperatura es de al menos 41 grados Celsius. Está entrando en shock tóxico. Arréglalo, don Alejandro. No puedo simplemente arreglarlo. Su voz hizo vibrar las ventanas, hizo que los bebés empezaran a llorar. No le importó. Cueste lo que cueste, hazlo. Xochitl trabajó rápida y eficientemente, vía intravenosa para fluidos, mascarilla de oxígeno, medicación para controlar las convulsiones. Pero don Alejandro pudo ver la verdad en su expresión. Esto no era algo que la medicina pudiera arreglar. Necesitamos trasladarla, dijo Xochitl, a la suite subterránea. Necesita cuidados intensivos, posiblemente soporte vital. Hazlo. Don Alejandro levantó a Sara él mismo, acunándola contra su pecho. No pesaba nada, todo hueso, fiebre y desesperación. Ricardo, quédate con los bebés. Señor, los monitores del consejo lo verán. No me importa, ya se estaba moviendo. Xochitl se apresuraba a seguir con la bolsa de fluidos. Que vean. Tomaron el elevador de servicio, el que descendía a los cimientos originales de la propiedad. Aquí abajo, las paredes eran de piedra y el aire olía a tierra. Sin ventanas, sin luz natural, solo habitaciones seguras que no existían en ningún plano ni registro público. La suite médica era de última generación, escondida en un calabozo medieval. Equipo de soporte vital junto a paredes que habían sido testigos de siglos de secretos. Xochitl y Ricardo pusieron a Sara en la cama. La conectaron a los monitores. El pitido constante de su corazón sonaba demasiado lento, demasiado irregular. Su temperatura seguía subiendo a pesar de las compresas de hielo que le ponían alrededor. «Háblame», exigió don Alejandro. «¿Qué está pasando?» «Su cuerpo se está apagando». Xochitl revisó las lecturas, ajustó los medicamentos. Es como si su sistema inmunológico se estuviera atacando a sí mismo. Cada sistema orgánico está fallando simultáneamente. La maldición, pensó don Alejandro, incapaz de quedarse quieto. Ha acumulado demasiado dolor, la está destruyendo desde dentro. Eso no es médicamente posible. Tampoco los vampiros. Dejó de caminar, tomó una decisión. ¿Cuánta sangre ha perdido? Quizás 2 unidades. ¿Por qué? Los ojos de Xochitl se abrieron. No, don Alejandro, no puede estar pensando en eso. ¿Cuánto necesitaría para reemplazar lo que ha perdido? Ese no es el problema. Su cuerpo está fallando, no solo su suministro de sangre. Darle más sangre no. Sangre de vampiro. Miró a los ojos de Xochitl. Ha visto lo que hace. Curación acelerada, regeneración mejorada. Si le doy mi sangre, la convertirá en vampiro. No con pequeñas cantidades. Los textos dicen. Los textos. Xochitl lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Señor, con todo respeto, esta chica se está muriendo. La sangre de vampiro podría mantenerla viva o podría acelerar su muerte. No lo sabemos, no hay investigación, no hay ensayos clínicos. Entonces experimentamos. Don Alejandro sacó un bisturí de la bandeja de equipo, se cortó la palma de la mano. Sangre negra brotó, el olor a cobre y extraño.
Calcula la dosis mínima. Dale suficiente para curar, pero no suficiente para transformar. No sé cuál es esa cantidad. Entonces, adivina. Sostuvo su mano sangrante sobre un vial de recolección, porque no hacer nada significa verla morir, y no voy a hacer eso. Xochitl lo miró fijamente por un largo momento. Luego tomó el vial, dejó que su sangre goteara en él. 10 centímetros cúbicos, dijo finalmente. Esa es mi suposición. Suficiente para una curación mejorada. Probablemente no suficiente para la transformación. Probablemente sea suficiente. Don Alejandro la observó extraer la sangre, medirla con precisión. Hazlo. Xochitl preparó una jeringa, eliminó las burbujas de aire. Si esto la mata, no lo hará. No lo sabes. Sé que no hacer nada definitivamente la mata. Miró a Sara, su rostro pálido como la muerte, la sangre aún goteando de su nariz. Y no voy a perder a nadie más que pueda salvar. Xochitl inyectó la sangre en la vía intravenosa de Sara. Por un momento, no pasó nada. Solo el pitido constante de los monitores, el silbido del oxígeno, el estertor de la respiración dificultosa de Sara. Luego convulsionó. No como antes. Esto era diferente. Violento, sí, pero de alguna manera con un propósito. Su espalda se arqueó de la cama, sus manos se apretaron en puños, los monitores se volvieron locos, las alarmas sonaron. ¡Está en paro!, gritó Ricardo. Don Alejandro agarró la mano de Sara, sintió cómo ella apretaba sus dedos con una fuerza repentina e imposible, y lo estaba. Pudo verlo en la tensión de su mandíbula, la determinación en su rostro inconsciente. La sangre de vampiro estaba actuando en su sistema, acelerando todo, tanto la curación como el daño. Era una carrera, recuperación contra destrucción. Los minutos pasaron como horas. Xochitl y Ricardo trabajaron frenéticamente, ajustando medicamentos, monitoreando signos vitales, haciendo todo lo que la ciencia médica podía ofrecer. Don Alejandro solo sostuvo la mano de Sara y deseó con todas sus fuerzas que sobreviviera. Lenta, imposiblemente, su temperatura comenzó a bajar. De 41, 1 a 40, 6, de 40, 6 a 40. Las convulsiones disminuyeron. Su respiración se estabilizó. El flujo de sangre de su nariz se detuvo. Sus ojos se abrieron. Todavía eran marrones, todavía humanos. No el rojo de un vampiro, todavía no. ¿Funcionó?, susurró con la voz ronca. ¿Los bebés? Don Alejandro rió. El sonido mitad alivio, mitad incredulidad. Claro, estás preguntando por ellos. ¿Funcionó? Sí, están perfectos, moviéndose normalmente los tres. Ella sonrió, débil pero genuina. Luego miró sus manos unidas, a su sangre aún en sus labios por la vía. La comprensión llegó lentamente. Me diste sangre de vampiro. Sí, eso es peligroso. Sí, podría transformarme. La dosis fue controlada, calculada. Le apretó la mano suavemente. Todavía eres humana, Sara, por ahora. Ella cerró los ojos de nuevo, exhausta. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hasta que tenga que hacerlo de nuevo? ¿Transferir su dolor? Don Alejandro miró a la doctora Xochitl, quien revisó sus monitores y negó con la cabeza. No lo harás de nuevo, dijo don Alejandro con firmeza. Casi mueres. Otra transferencia te matará. Entonces los bebés sufrirán. Los bebés se las arreglarán. No. Los ojos de Sara se abrieron, feroces a pesar de su debilidad. No sobreviví a esto solo para dejarlos sufrir. Lo haré de nuevo mañana o cuando me necesiten. Sara, no puedes detenerme. Ella sonrió triste y con conocimiento. Enciérrame. Encontraré la manera. Despídeme. Me colaré. Esto es lo que hago, don Alejandro. Esto es lo que soy. Don Alejandro miró fijamente a esta chica imposiblemente terca que acababa de arrastrarse de vuelta de las puertas de la muerte y ya estaba planeando su próximo sacrificio. «Estás loca», dijo suavemente.
Sí, cerró los ojos de nuevo. Pero tú también. ¿Se quedó dormida o inconsciente? Xochitl la acomodó, revisó sus signos vitales y se volvió hacia don Alejandro con una expresión que él no pudo leer. «Lo dice en serio», dijo la doctora en voz baja. «Lo sé». Don Alejandro miró el rostro dormido de Sara, pacífico ahora, a pesar de todo. «No», admitió, «pero puedo asegurarme de que sobreviva». Antes de que el consejo se diera cuenta, antes de que la maldición ganara, antes de que perdiera a todos los que había intentado salvar, don Alejandro se fue a medianoche, sin decirle a nadie más que a Marcos a dónde iba. «Mineral de Pozos, Guanajuato», dijo, arrojando las coordenadas sobre el escritorio de Marcos. «El pueblo natal de la chica, necesito verlo». Marcos levantó la vista de sus monitores de seguridad, con la preocupación grabada en su rostro. «Señor, la vigilancia del consejo. Que vigilen una propiedad vacía. Estás a cargo hasta que regrese». Don Alejandro se puso el abrigo, revisó su teléfono. «La doctora Xochitl tiene sus instrucciones. Sara permanecerá sedada durante al menos 24 horas. Los bebés tienen suficiente alivio residual para aguantar, y si el consejo pregunta dónde estoy, diles que estoy cazando. Lo creerán». Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. «Marcos, si algo les pasa a Sara o a los niños mientras no estoy, te haré personalmente responsable». «Entendido, señor». El viaje duró 9 horas a través de puertos de montaña y desierto alto, pasando por pueblos que existían más como recuerdos que como lugares. Don Alejandro condujo un coche de alquiler, anónimo, olvidable, y vio el amanecer sobre Coahuila con el mismo desapego que había sentido durante 3 siglos de amaneceres. Pero este se sintió diferente. El pueblo no estaba en los mapas modernos. El GPS lo envió a coordenadas que no mostraban más que pastizales y los restos esqueléticos de edificios. Se estacionó donde pudo haber estado una calle principal y salió a un silencio tan completo que se sentía antinatural. El viento había borrado la mayor parte de la evidencia de habitación humana. Quedaban cimientos, losas de concreto donde habían estado las casas, una torre de agua oxidada colapsada de un lado, el armazón de una iglesia, su campanario caído a través del techo, y por todas partes, absolutamente por todas partes, el silencio. Don Alejandro caminó por lo que había sido la calle principal, sus pasos resonando en la nada. 37 muertes en 2 años, había dicho Sara, pero el pueblo parecía que cientos habían vivido aquí una vez. ¿A dónde se había ido todo el mundo? Encontró la primera tumba detrás de la iglesia. No estaba marcada, no oficialmente, solo una depresión en la tierra, de forma más o menos humana, con una cruz de madera hecha de postes de cerca. Sin nombre, sin ruidos, nada más que un simple grabado, una mano extendiéndose hacia otra mano, el símbolo de los transferidores de dolor. Don Alejandro se arrodilló, quitó la tierra y la hierba seca. Más tumbas yacían más allá de esta. Docenas de ellas, todas marcadas con el mismo símbolo. Un sitio de entierro masivo disfrazado de cementerio olvidado. Sacó su teléfono, comenzó a tomar fotos, documentación, evidencia, prueba de que esta maldición era real, había existido por generaciones, había matado antes y mataría de nuevo. Una voz detrás de él. «¡Está en propiedad privada!». Don Alejandro se giró lentamente. Un anciano estaba a 6 metros de distancia, sosteniendo una escopeta con cómoda familiaridad. De unos 70 años, rostro curtido, ojos que habían visto demasiado. Llevaba una chaqueta de comandante, descolorida y remendada. «No vi ninguna señal», dijo don Alejandro con calma. El hombre bajó ligeramente el arma, estudiando a don Alejandro con aguda atención. «Teníamos muchas de esas hace 5 años, cuando ocurrió la evacuación.
Entonces, ¿quién es? ¿Alguien buscando respuestas sobre mineral de pozos? El anciano escupió en la tierra. Aquí no hay nada más que fantasmas y malos recuerdos. Estoy buscando información sobre la familia Dávila. El arma volvió a subir. Fuera. No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero entender. Dije fuera. Las manos del hombre temblaban ahora, rabia y dolor mezclándose. Ustedes ya se llevaron todo, se llevaron nuestro pueblo, se llevaron a nuestras familias, se llevaron nuestras malditas almas. No queda nada para que estudie. Don Alejandro levantó las manos, sin amenazar. Conozco a Sara Dávila, está viva, está ayudando a mi familia. El arma vaciló. Sara, el nombre salió roto. La pequeña Sara sobrevivió. ¿La conocía? ¿Que si la conocía? El hombre rió amargamente. Soy el comandante Jaime Dávila. Su tío o lo era antes de que huyera. Bajó el arma por completo ahora. De repente parecía décadas más viejo, antes de que todos huyéramos. ¿Qué pasó aquí? Jaime lo miró fijamente por un largo momento, sopesando algo. Luego hizo un gesto con el arma. Venga, le mostraré, pero toque algo y le disparo. No me importa quién sea. Caminaron entre las ruinas, Jaime moviéndose con la certeza de alguien que conocía cada piedra y sombra. Llevó a don Alejandro a lo que había sido un centro comunitario, sus paredes en su mayoría intactas, sus ventanas agujeros vacíos. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas clavadas con tachuelas oxidadas, protegidas del clima por el techo restante. Los rostros miraban, familias, niños, ancianos, todos sonriendo, todos muertos. La maldición Dávila, dijo Jaime en voz baja, comenzó con doña Margarita Dávila en 1687. Podía quitar el dolor a los enfermos, curarlos. Todos pensaron que era una bendición. Señaló un antiguo daguerrotipo, una mujer severa con vestido de pionera. Margarita vivió hasta los 43, una edad avanzada en aquel entonces, murió en paz mientras dormía, pero no terminó con ella. No, el don se transmitió. Saltó algunas generaciones, golpeó a otras con fuerza. Para 1950 teníamos 6 transferidores en el pueblo. Pensamos que éramos bendecidos, especiales. La voz de Jaime se volvió amarga. Luego la gente empezó a enfermar, cáncer principalmente, pueblo minero, radón en las rocas, y teníamos gente que podía ayudar, que podía tomar ese cáncer, transferirlo, curarlo. Así que lo hicieron. Así lo hicieron. Jaime se movió a otra pared. Fotos más recientes, impresiones a color de los años 2000. Mi hermana Margarita, nombrada como la primera, le quitó el cáncer a 5 personas. 5. Tocó una foto de una mujer de mediana edad, cabello oscuro, los ojos de Sara. Le tomó 2 años morir, más lento de lo que el cáncer los habría matado, pero más doloroso. La vio consumirse, gritando mientras los 5 que salvó vivían vidas normales. Don Alejandro sintió algo frío instalarse en su pecho y el pueblo seguía pidiendo ayuda. No pedimos, exigimos. Las manos de Jaime se apretaron. Se volvió algo esperado. Te enfermabas, ibas a un transferidor. Te quitaban el dolor porque eso era lo que hacían, para eso estaban. Él rió, áspero y roto. Los usamos como recursos, como el carbón de las minas. 37 muertos, 37 transferidores. Sí, pero 73 personas en total. Jaime hizo un gesto hacia las fotos. Porque cuando el transferidor moría, sus familias se desmoronaban. Suicidios, dolor, algunos simplemente se rindieron, y la gente que habían salvado, la mayoría se fue del pueblo. No podían soportar la culpa, ya no podían mirarnos. ¿Qué hay de los que se quedaron? Jaime descolgó una foto, se la entregó a don Alejandro. Un grupo de personas de pie frente a la iglesia, quizás 20 de ellos. Rostros serios, determinados.
Los guardianes, dijo Jaime, aquellos de nosotros que nos quedamos para documentar lo que pasó, para asegurarnos de que nadie olvidara el precio que se pagó. Se señaló a sí mismo en la foto, más joven, más duro. Enterramos a los muertos, marcamos las tumbas, llevamos registros. ¿Dónde están esos registros? Jaime caminó hacia la parte trasera de la habitación, apartó los escombros y reveló una trampilla. La abrió, bajó. Don Alejandro lo siguió a un sótano que olía a moho y papel viejo. Archivadores metálicos forraban las paredes, docenas de ellos. Jaime abrió uno, sacó una carpeta etiquetada Dávila, Margarita, también. Dentro había expedientes médicos, certificados de defunción, diarios escritos a mano. Las propias palabras de Margarita documentando cada transferencia de dolor, cada deterioro de su cuerpo. Don Alejandro leyó entradas al azar. Hoy le quité el cáncer de hueso a Juan Pérez. Lloró de alivio. Ahora lo siento en mi fémur carcomiéndome. Quizás me queden 3 meses. Sara me pidió que le quitara la leucemia a su hija. Dijo que yo era su única esperanza. ¿Cómo podría negarme? El dolor es indescriptible. No quiero morir, pero no puedo dejar de ayudar. ¿Qué clase de persona sería? La madre de Sara, dijo don Alejandro en voz baja. Sí, Jaime sacó otra carpeta. Sara la vio morir. La vio consumirse durante 8 meses, quitando el dolor a la mitad del pueblo. Y cuando Margarita finalmente falleció, todos miraron a Sara. Tenía 24 años, fuerte, sana, la última transferidora en mineral de pozos. Así que huyó. Jaime cerró el archivador de golpe. No puedo culparla. Nos habíamos convertido en parásitos, alimentándonos de los nuestros. Alguien tenía que sobrevivir para contar la verdad. Don Alejandro fotografió los diarios, los registros, todo lo que pudo. Evidencia de una maldición que mataba sistemática y predeciblemente. Un imperativo biológico codificado en el ADN que exigía sacrificio. Dijo que conoce a Sara, dijo Jaime finalmente, que está ayudando a su familia. Sí, está transfiriendo dolor de nuevo, ¿verdad? Don Alejandro no respondió, no necesitaba hacerlo. Jaime cerró los ojos. Maldita sea, lo está haciendo de nuevo. Después de todo, después de ver este lugar destruirse a sí mismo, ella sigue. Agarró el abrigo de don Alejandro, repentino y feroz. Deténgala, lo que sea que esté haciendo, deténgala. No deje que se convierta en otra foto en esa pared. Lo estoy intentando. Por eso estoy aquí. Entonces está buscando en el lugar equivocado. Jaime lo soltó. Sacó una última carpeta. ¿Quiere salvarla? Necesita esto. Dentro había una sola página amarillenta por la edad, cubierta de escritura apretada. Latín mezclado con inglés, diagramas de cuerpos humanos con símbolos extraños. Margarita la primera guardó notas, explicó Jaime, sobre la maldición, cómo funcionaba, cómo se transmitía, y al final señaló la parte inferior de la página. Escribió sobre la única persona que alguna vez la sobrevivió. Don Alejandro leyó el pasaje, su antiguo corazón latiendo más rápido. La maldición no puede romperse, pero puede compartirse. Tomás del Valle, vampiro del antiguo linaje, tomó la mitad de mi carga en sí mismo. Vivimos juntos durante 6 años, antes de que caminara hacia el amanecer. Dijo que la eternidad no valía la pena ver morir a todos. Creo que tenía razón. «¿Un vampiro?», respiró don Alejandro. «Sí, aparentemente pueden absorber la maldición sin morir por ella, o mueren más lento, al menos». Jaime lo miró extrañado. «¿Por qué le importa tanto Sara? ¿Qué es ella para usted?». Don Alejandro lo miró a los ojos. «Está salvando a mis hijos, 3 bebés que se estaban muriendo. Se está matando para mantenerlos vivos». Dios mío. Jaime se sentó pesadamente en un archivador. «Realmente es igual que su madre». «No».
Don Alejandro dobló cuidadosamente la página, la guardó en su bolsillo. Va a sobrevivir porque voy a hacer lo que hizo Tomás del Valle. Voy a compartir su carga. Es un vampiro. ¿Sí? Jaime rió, el sonido medio loco. Claro que lo es. ¿Por qué demonios no? Se levantó, se dirigió a la escalera. Vaya a salvarla y dígale a Sara. Se detuvo. La voz se le quebró. Dígale que lamento que le hayamos fallado. Dígale que su tío Jaime lo siente. Don Alejandro salió del sótano, del edificio, de vuelta a la luz moribunda de la tarde. Tenía lo que necesitaba. Prueba de que la maldición podía compartirse. Evidencia de que los vampiros podían sobrevivir a lo que los humanos no. Y un nombre, Tomás del Valle. Tenía investigación que hacer y una chica que salvar. Don Alejandro regresó para encontrar su propiedad en caos. 3 vehículos de seguridad del Consejo bloqueaban la entrada principal. Guardias armados, mercenarios humanos, que no hacían preguntas, patrullaban los terrenos y de pie en los escalones de su entrada. Don Carlos tenía la expresión de alguien que acababa de ganar un juego que don Alejandro no sabía que estaban jugando. Marcos lo recibió en la puerta, con el rostro pálido. Señor, intenté detenerlos. Tenían órdenes, autorización del Consejo. ¿Dónde están mis hijos? En la guardería, bajo vigilancia. Están bien, pero Sara... La expresión de Marcos se oscureció. Se la llevaron. Todo se detuvo. El mundo se redujo a esas 3 palabras. Explica. Don Carlos llegó hace 6 horas con una orden de emergencia del Consejo. Dijo que había evidencia de magia de sangre ilegal en la propiedad. Buscaron por todas partes. Encontraron a Sara en la suite médica subterránea. Las manos de Marcos se apretaron en puños. Lo llaman robo de sangre, señor. Afirman que ha estado robando fuerza vital de los niños. La visión de don Alejandro se volvió roja. ¿Dónde está ahora? Ala este, 3er piso. Han convertido una de las habitaciones de invitados en una celda de detención. La doctora Xochitl intentó intervenir. Dijo que Sara era una paciente bajo atención médica, pero don Carlos la desautorizó. Marcos se acercó, bajó la voz. Señor, hay más. Han programado una ejecución. Mañana al amanecer, ley del Consejo por robo de sangre, muerte por luz solar. Por un momento, don Alejandro no pudo respirar, no pudo pensar. Solo vio a Sara ardiendo, gritando, muriendo por el crimen de salvar a sus hijos. Llamen a la doctora Xochitl. Díganle que revise a los bebés. Asegúrense de que no hayan sido dañados. Su voz era mortalmente tranquila. La calma antes de la tormenta. Luego, saquen a todo el personal no esencial del edificio. ¿Qué pasará después? No necesitan verlo. Señor, ¿qué va a hacer? Solo hágalo. Don Alejandro entró en su propia casa como un extraño entrando en territorio enemigo. Guardias del Consejo lo vieron pasar, con las manos en las armas. Los ignoró, subió las escaleras al 3er piso. Encontró a don Carlos de pie afuera de lo que había sido la suite de invitados azul, ahora reforzada con barras de acero en la puerta. Alejandro, don Carlos sonrió, frío y satisfecho. Buen momento, estaba a punto de llamarte. ¿Dónde está ella? La ladrona de sangre. Adentro, bajo guardia hasta su ejecución. Don Carlos hizo un gesto hacia la puerta. Eres bienvenido a verla si quieres. Despídete. Don Alejandro se movió tan rápido que don Carlos apenas tuvo tiempo de inmutarse. En un momento estaban hablando. Al siguiente don Alejandro lo tenía inmovilizado contra la pared, la mano alrededor de su garganta, levantándolo del suelo. «¡No tenías derecho!», gruñó don Alejandro con los colmillos completamente extendidos. «Esta es mi casa, mi familia. ¡No tenías derecho!». «Autoridad del Consejo», ahogó don Carlos. «La sección 47. La sección 47 permite la vigilancia, no arrestos, no ejecuciones». Apretó Ma.